A continuación, la doctora María Paulina Posada, médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en infectología del Instituto de Infectología Emilio Rivas de Sao Paulo, maestra en ciencias con concentración en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sao Paulo y experta en el manejo de VIH. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Aquí el jefe me dice que en 10 minutos. Entonces, yo voy a abordar la parte de la guía de las controversias de la dimensión de seguimiento y retención. Es una pregunta clínica, es una única pregunta clínica, la pregunta clínica 8, pero tiene 33 de las 50 recomendaciones de la guía, o sea, 66%. Entonces, en una encuesta, estamos escuchando continuamente controversias y en una encuesta que lancé, que muy gentilmente algunos colegas me respondieron, entonces identificamos algunos tópicos más controversiales. Fíjense que está dividida en 4, 3 de los tópicos son 4 en relación a equipo de atención, de estudios clínicos y paraclínicos que les hacemos y de profilaxis de infecciones oportunistas. Entonces, inicialmente les voy a mostrar los que ya están resueltos, no me voy a demorar mucho en eso. Por ejemplo, la valoración por infectología, hay una controversia en relación a cuántas veces se hace y el tiempo inicial, en un paciente recién diagnosticado debe ser a los 3 o a los 6 meses visto por un infectólogo. Hay controversia por la cantidad de infectólogos que hay en Colombia, pero entonces esta controversia, quiero puntualizar cosas en la guía, se indica hasta el límite primeros 6 meses, la frecuencia, ese criterio de los médicos se disminuyó de 2 veces a 1 vez solamente para aumentar la posibilidad de valoración para otros pacientes que lo necesiten más. Si un paciente necesita 4, 4. Y la disponibilidad de infectólogos ha aumentado en el país y además con el COVID ya la parte del recurso de la telemedicina nos está dando como una herramienta para saltar esa dificultad. Enseguida vemos también otra controversia, era los rayos X de tórax, que eran no a todo el mundo, sino solamente a quienes estuvieran con alguna sintomatología. Entonces, que por qué no a todos, entonces la guía dice claramente o a criterio clínico. Entonces, si ustedes tienen un paciente que necesita, lo indican. La otra controversia fue la unidad de medida de cuantificación de anticuerpos anti-HBs para la hepatitis B, que realmente es un error, está en unidades internacionales y va a ser corregido para 1000 unidades internacionales. Esto está dando problema con las aseguradoras. Enseguida, la indicación del genotipo de integrasa. Me llegaron algunos comentarios en relación a por qué, que si eso es tan difícil, ¿por qué hacérselo sobre todo a las personas, a las gestantes? Pero fíjense que el genotipo de integrasa está solo indicado si no se inician con inhibidor de integrasa. Entonces, las gestantes están priorizadas, o sea, digamos, el inhibidor de integrasa en la gestación, digamos, es una de las indicaciones más importantes y ellas no van a necesitar el genotipo de integrasa si lo iniciamos con integrasa. Obviamente debe mejorarse la disponibilidad de genotipo de integrasa para todos nuestros pacientes. Estamos teniendo esa dificultad y eso tiene que ser, digamos que resuelto. Otra es la profilaxis primaria para citomegalovirus. Creo que hubo un malentendido porque no hay controversia en la recomendación en contra de la profilaxis. No se recomienda la profilaxis. Ya hay un problema en la indicación del ganciclovir para tratamiento de citomegalovirus cuando no tiene retinitis. Ahora las de discutir, que estas sí son las más largas. Entonces, el equipo de atención y frecuencia, las controversias, la certificación de médico experto. También he escuchado muchas inquietudes en relación a cómo un médico que quiere dedicarse a la atención del VIH puede llegar a la certificación de médico experto. Entonces, que es muy difícil que alguien llene
esos requisitos y les voy a mostrar una cosa. Esta es la definición de médico tratante, que puede ser infectólogo, experto o en entrenamiento. Un médico puede entrar aquí en entrenamiento y llegar a médico experto con 1000 horas año o 2000 horas acumuladas en los últimos 5 años. Todo el mundo dice, pero eso es mucho. No, no es mucho. Vean aquí. Aquí hicimos unas cuenticas. 1000 horas año son 4 horas por día por 5 días por 50 semanas, o sea, un medio tiempo laboral, o 42 horas por semana por 23 semanas. O sea, si uno se dedica a trabajar en VIH, eso es un medio tiempo, ¿sí? Y en relación a los cursos de certificación, con toda la razón, se tiene que trabajar en eso, en la certificación, en cómo ofrecer certificación, pero ya tenemos algunas alternativas. Hay un curso de la CIN, hay un curso Reviva, está haciendo cursos continuamente con certificación en la Fundación Antioqueña de Infectología, y tenemos también la posibilidad de la maestría Esther. Entonces son cosas que ya están implementadas y necesitamos todavía mucho más, pero hay por dónde avanzar. Esta es una, digamos, controversia que es más de la parte de salud pública, de la integración. Hay muchas dudas de cómo interpretar el concepto de integración de los programas control prenatal con VIH, ¿sí? Entonces, ¿quién se integra a quién? Y si la ruta que ya está implementada y escrita del control prenatal está excluyendo la posibilidad de que en el programa de VIH se integre el control prenatal, que esa es la propuesta. Nosotros como personas que estamos atendiendo a las gestantes con VIH podamos hacer el control prenatal, pero eso está, pues por ahora ha sido como difícil y hay que discutir esa implementación. La otra cosa es la determinación del HLA-B 5701 cuando se va a iniciar Abacavir. La guía está recomendándolo y obviamente ha sido una muy controversial porque ese examen es un examen bastante costoso y no está disponible. Pero entonces les voy a mostrar por qué se generó esta recomendación. Entonces, hay un estudio aquí en Colombia que fue liderado por el doctor Ernesto, en el cual se incluyeron 14 centros, 13 ciudades. Entre 2017 y 2018 se incluyeron 961 pacientes que no habían sido expuestos a terapia antirretroviral y se les realizó el haplotipo. Entonces, fíjense en este mapa que de los 902 participantes, 24 casos, prevalencia 2.7%. ¿Eso puede ser poquito? No. Y sobre todo, fíjense la heterogeneidad de las regiones. En Caldas encontraron 11.4% de los casos, en Antioquia 5%, en el Valle 4.3%, ya en la costa atlántica 1.1%. Entonces, la población de Colombia es muy heterogénea, somos muy mezclados, y incluso sabiendo que en los caucásicos es la mayor prevalencia de este haplotipo, no podemos decir que una persona sea más blanca o menos blanca. Entonces no podemos decir solamente a los blancos se les hace el haplotipo y a los otros no. Eso es imposible en este país. Entonces, y yo creo que en cualquier región del mundo, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando una gráfica en la cual están todas las prevalencias del haplotipo en diferentes países, inclusive varios latinoamericanos. Fíjense las prevalencias de este haplotipo y fíjense que ellos todos incluyen la realización del haplotipo, el screening del haplotipo en las guías antes de iniciar el Abacavir. La única, de esta serie, el único país que no lo incluye es Taiwán y tiene una prevalencia del 0.3%, o sea, es muy baja. Y entonces de esta forma, pues el equipo concluyó que para Colombia es una recomendación importante, porque después de que uno tiene una reacción alérgica grave al Abacavir y una muerte en un paciente, pues habiendo podido evitarla, no se justifica.
La siguiente es la profilaxis para infecciones oportunistas. Aquí sí que hay tela para cortar. Empezamos con la criptococosis. Inicialmente, digamos que la controversia fue porque en la guía salió en la dosis de la profilaxis como 400 miligramos de fluconazol al día. Pero también otras personas estaban preguntando, pero ¿por qué fluconazol a todos los pacientes para profilaxis? Entonces, lo que les voy a mostrar aquí, primero que todo, digamos que la evidencia para dar profilaxis a los pacientes con CD4 menor de 100 células hay mucha evidencia de esto. La guía, en el equipo de la guía se hizo la revisión de este metaanálisis que incluye 17 estudios representando 9 líneas de estudio con 17 publicaciones y la incidencia fue de 70%, que redujo la mortalidad en un 70%, perdón, y es costo efectiva con una prevalencia inclusive de 0.6%. Aquí miramos las prevalencias del antígeno de criptococo en personas que están con CD4 de 100 a 200, es 2%, y menores de 100 en 6.4%, y aunque hay diversidad de países y principalmente africanos, miren que hay varios latinoamericanos con una prevalencia alta y en este tipo de población. Y aquí en Colombia, la criptococosis, digamos, tenemos un dato de la encuesta nacional, en la población general es 2.4 casos por millón de habitantes y en personas viviendo con VIH de 3 a 3.3 casos por 1000 personas. Entonces la tenemos, es prevalente en nuestro país. Y ya en relación a la primera, a qué dosis vamos a darle, digamos que en ese punto sí tienen todas las razones las personas que dijeron no son 400, la 400 es la terapia preventiva. O sea, la dosis que se le da a una persona que tiene antígeno positivo y no tiene ninguna manifestación clínica, se descarta la meningitis por criptococo. Entonces, en relación a la dosis, hay varios estudios de varias dosis, entonces la recomendada serían 200 miligramos cada 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, o inclusive hay estudios que han orientado todos los días. Entonces, el punto específico aquí, o digamos el punto más importante aquí es, se introdujo tanto la profilaxis como la recomendación de hacer el antígeno para criptococo. El antígeno para criptococo es un examen que es muy fácil de hacer, puede hacerse en una tira de una prueba rápida, y ese antígeno para criptococo nos va a tamizar los pacientes que si tienen el antígeno positivo podemos descartar rápidamente o una enfermedad, o sea, está con síntomas, se le debe descartar la meningitis por criptococo, y si no, ese paciente va a evolucionar con una criptococosis diseminada. Y entonces podemos darle lo que sería la terapia preventiva, que esa ya está recomendada inclusive por la Organización Mundial de la Salud, que para unas guías para países de pocos recursos, en los cuales ellos recomiendan, por ejemplo, 800 miligramos por 8 semanas y se sigue el mismo tratamiento para una criptococosis meningia, ¿no? Entonces, resumiendo, hacer el antígeno, si está negativo se suspende el fluconazol, si está positivo se descarta meningitis, si tiene meningitis se trata, si no, se hace la terapia preventiva. Aquí la recomendación es 400 miligramos día por 8 semanas y se sigue la profilaxis como si hubiera sido una criptococosis. En relación a la toxoplasmosis, también hay una controversia en relación a la indicación, porque en todas las guías ustedes ven que la indicación es CD4 menor de 100, ¿cierto? Y en la guía nuestra salió CD4 menor de 200. ¿Por qué se puso CD4 menor de 200 como la indicación? Entonces,
En la literatura, digamos que toda la evidencia, este fue el principal artículo en el cual se basó. Este análisis es una revisión sistemática y si ustedes leen esa revisión sistemática, todos los estudios que fueron hechos en poblaciones prospectivos, fueron hechos con poblaciones que tienen CD4 menor de 200, ¿cierto? Entonces, todos los estudios recomiendan, tienen digamos, el resultado es que en pacientes con menor de 200 es beneficioso. ¿Qué pasa? Que menor de 100 tienen un mayor impacto. Entonces, todas las guías normalmente hacen la recomendación de menor de 100. Nosotros, digamos, en esta guía quedó que por una recomendación de salud pública y de que vamos a estar juntando la profilaxis tanto de criptococo como de con el trimetoprim sulfa perdón, disculpe, sí es por estar corriendo. Entonces estamos juntando la profilaxis tanto de la pneumocistosis como de la toxoplasmosis, queda abajo de 200, digamos que es una aproximación de salud pública básicamente. Entonces esa fue la razón y no una razón pues que haya un estudio clínico que demuestre que tiene que ser debajo de 200. Y finalmente la de Mycobacterium avium, hubo una pregunta si se justifica la profilaxis para MAC en Colombia. Aclarar que la profilaxis para MAC en Colombia es una recomendación negativa en contra, excepto en pacientes muy específicos, que son aquellos pacientes que tienen el CD4 menor de 50 y no se les puede iniciar la terapia antirretroviral, porque cuando inician el tratamiento en antirretroviral, cualquier paciente que tiene CD4 menor de 50 ya no va a tener, no se ve un beneficio de iniciar la terapia profiláctica. En relación a la histoplasmosis, sí que es la última y esta es la que digamos que ha despertado como mayor controversia, ¿cierto? ¿Por qué profilaxis contra histoplasmosis, no? Entonces, esta recomendación sale obviamente de la evidencia. Se revisó una evidencia de muchos artículos, solamente uno quedó dentro de los parámetros de calidad. Este artículo, que fue en el inicio de la terapia HART en 1999, ese es el gran problema que tiene, comparó la incidencia de micosis oportunistas en un grupo de personas viviendo con VIH y itraconazol 200 y sin profilaxis, y la incidencia de histoplasmosis fue de 19 a 29%, fue significativa con una P de 0,04. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay una mayor incidencia en personas con VIH, con CD4 menor de 100, y resulta que este itraconazol sí puede reducir la evolución a la enfermedad, pero no tiene impacto en la mortalidad. ¿Y por qué en Colombia podríamos tener esa recomendación? Es prevalente en Colombia. Este es un estudio de la doctora, la que participó la doctora Tobón, y fíjense que este es la encuesta nacional que fue hecha hasta 2008, y hay unas regiones en que tiene hubo la mayoría de casos en Antioquia, Valle y Cundinamarca. ¿Qué pasa? Doctora Ángela, que está aquí, con su permiso le tomé algunas cosas de su presentación, y reduce entonces las recomendaciones para la profilaxis primaria de histoplasmosis. Sí se hacen, están en pacientes, para pacientes con CD4 menores de 150 células en lugares donde la incidencia de la enfermedad es más de 10 casos por 100 pacientes año. Es muy difícil saber, aquí en Colombia no tenemos estudios que puedan decir dónde hay más de 10 casos por 100 pacientes años. Entonces se propone que
en áreas donde la incidencia en instituciones sea más de 10% de los pacientes admitidos con una infección oportunista, pueda ser considerado como una región hiperendémica, ¿no? Recordar esto que es los factores de riesgo. Y encontré un artículo de aquí de Colombia, de un grupo de Pereira, en el que, fíjense que ellos hacen de mayo de 2014 a abril de 2019, hicieron un estudio retrospectivo de los casos de histoplasmosis. Ellos revisaron y cuáles fueron los criterios de inclusión. Todos los pacientes que entraron a 2 hospitales por síntomas de infecciones oportunistas, y 50 de los 172 pacientes incluidos tenían histoplasmosis, esto es 29%. Fíjense, este es un artículo publicado en 2021. Entonces, mirando esto fue lo único que encontré aquí en Colombia. No es más de 10%, sí es 29%. Tenemos regiones con una alta incidencia de histoplasmosis. ¿Todos los pacientes menores de 50 CD4? No. Esto es simplemente una herramienta para que un médico que tiene un paciente que tiene una inmunodepresión severa, que por ejemplo es un criador de gallinas y que no puede iniciar rápidamente antirretroviral y que considera que debe darle, que se beneficiaría de darle la profilaxis, se la pueda dar. Porque si no se incluye en la guía no se puede dar, o sea, la aseguradora no la va a cubrir. Entonces, básicamente eso era y me alegra mucho que la doctora Tobón esté aquí porque nos puede ayudar mucho en esta discusión. No fueron 10 minutos, pero 33%. Y ahora. Bueno, gracias María Paulina por enseñarnos todos estos datos que definitivamente influyen en la atención programática de las personas viviendo con VIH. Vamos a hacer una modificación al programa y vamos a aprovechar que está con nosotros la doctora Ángela Tobón y nos va a hacer comentarios, algunas reflexiones del manejo de los hongos en pacientes con VIH. Gracias. Me perdonan, pero ya me tengo que ir al aeropuerto y a veces uno no se puede quedar callado. Entonces me da como un desespero y pedí permiso y como tengo rosca. 2 comentarios. Lo de histoplasmosis es adecuado, es perfecto. Yo pienso que en medicina uno tiene que individualizar. Hay guías, eso quiere decir guías, pero hay casos individuales. Y afortunadamente, y les hago aquí la propaganda, el Instituto Nacional de Salud ahora está interesado y va a empezar con el apoyo del CDC a renovar las encuestas que dejamos, por ejemplo, la histoplasma en el 2013. Espero la participación de todos porque eso nos va a acercar a una epidemiología real para poder tomar unas decisiones adecuadas. La vamos a hacer para esto y para cripto. Eso como primer lugar. Lo segundo, reforzar lo que dice María Paulina. Nosotros en este momento no tenemos cómo decir que tenemos más de 10% de casos en algunas áreas, pero sí sabemos que el promedio de histoplasmina en Colombia es del 22% y es hecho en muchas regiones del país. Entonces, yo pienso que eso es importante, pero más importante que de pronto juntemos la estadística de varios de los hospitales y veamos cuántos de nuestros pacientes están egresando o ingresaron por infección oportunista. Si eso es más del 10%, estaríamos en capacidad de dar una profilaxis y resaltando la importancia de que estamos en un país donde usted no le puede decir al criador de gallinas, deje el trabajo porque ese no le conviene y de dónde va a conseguir otro trabajo. Entonces, todas las cosas hay que individualizarlas. De cripto quiero decir cosas muy importantes. Es la patología que más desigualdad en el mundo nos ha enseñado. Yo no concibo cómo uno puede leer un artículo que diga tratamiento de la criptococosis en países de bajos recursos. Y eso es así salen los artículos. No, el tratamiento tiene que ser para todos. Entonces, hacer el antígeno para cripto es obligatorio, es fácil.
ha mostrado costo-efectividad. De 2 pacientes con criptococosis, 1 se muere. Es un tratamiento difícil. En África no los pueden hospitalizar ni siquiera. No hemos podido conseguir los medicamentos para tratar oportunamente un paciente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Hacer el antígeno a todos los pacientes con menos de 150, 100 si ustedes quieren, que es donde más sensibilidad da, de cripto. Si ese antígeno da positivo, la obligación, que no lo dijo muy claro la doctora, es hacer punción lumbar, porque se ha visto que la sintomatología aparece muy tardío el antígeno positivo. Y la tendencia del cripto es que cuando entra por pulmón en un paciente con VIH, inmediatamente, eso lo han mostrado en ratones, se va al cerebro. Entonces, un antígeno positivo es igual a punción lumbar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el planteamiento de terapia anticipada y de profilaxis sin hacer punción lumbar? Porque yo se lo equiparo a tuberculosis. Si usted con una tuberculina positiva, descartando la enfermedad, le da isoniazida, es correcto. Si usted no ha descartado la criptococosis y le da le da fluconazol solo, es una monoterapia con un fungistático, que eso no le va a servir para nada y va a precipitar la heteroresistencia que tiene el criptococo, que es una resistencia que es inducida por la presión del medicamento. El tratamiento de elección, y está en las últimas guías del 21 de la Organización Mundial de la Salud, es anfotericina B, la que ustedes tengan y escojan, 5-fluorocitosina, que nunca hemos tenido, y esa es la combinación más fungicida que ustedes pueden tener, y además el fluconazol, pero nunca en la fase de inducción menor de 1.200 miligramos al día. Esa es la fase de inducción. La consolidación se baja a 800 miligramos al día de fluconazol y el mantenimiento a 400 miligramos al día. Ese es. No tenemos 5-fluorocitosina, no la hemos tenido, pero nunca den fluconazol solo o nunca den anfotericina B sola. Incluso ahora, ya para terminar, hay estudios muy bonitos que muestran cómo, y eso lo han hecho debido a la dificultad en África, que no hay donde hospitalizar los pacientes. Les ponen una sola dosis de cualquier compuesto lipídico de anfotericina B. Una sola dosis, 10 miligramos por kilo. Es una dosis alta, porque usualmente son 3, no más que una dosis. Compararon 1, 2 y 3 dosis y una no fue inferior a dar deoxicolato por 14 días, pero siempre acompañado de 5-fluorocitosina y de fluconazol. Muchas gracias por dejarme interrumpir. Muchas gracias, doctora Ángela.